Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Coco Estadela, ella es periodista y narradora deportiva. Nos vamos a enlazar hasta Chile justamente para hablar con Coco sobre esta decisión, ¿no? Esta decisión que Brasil será la sede para albergar el próximo Mundial Femenino en el año 2027 y obviamente es una elección muy importante, al menos para nosotros, para nuestra región, para Sudamérica y obviamente también para que el fútbol femenino siga en crecimiento, y eso creo que todos los que estamos dentro del periodismo hoy en día queremos, ¿no? Que el fútbol en Sudamérica, el fútbol femenino en Sudamérica pueda seguir en crecimiento. Coco, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte, bienvenida a RCR Deporte. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en el programa. Hola Santino, muy feliz también por la invitación, así que contenta sobre todo de hablar de esta noticia tan importante para nuestro continente como lo es la celebración del próximo Mundial Femenino. Coco, ¿cómo tú tomas esta elección de Brasil, ¿no? Sobre todo que sea en Brasil, sea en nuestra región, sea en Sudamérica, y yo creo, y si no mal me equivoco, Coco, esto va a hacer que el fútbol femenino siga en crecimiento y obviamente se le dé más importancia a esta rama del fútbol. Sí, por supuesto, es un gran avance para el continente el realizar por primera vez además la Copa Mundial Femenina acá, sobre todo en un país tan grande como Brasil, ¿no? Sabemos el desarrollo que tiene Brasil en el fútbol femenino, tiene más de 300 equipos en el fútbol profesional de fútbol femenino, de las grandes potencias. Ahora hace poquito se volvieron a coronar como las nuevas campeonas del sudamericano. Entonces sabemos todo el desarrollo que tiene Brasil y con la intensidad también que se jugó esta candidatura. La competencia no era fácil, eran países potentes, el más fuerte para mí era claramente lo que quería hacer Estados Unidos, siendo ya multicampeona del mundo, y albergar una Copa Mundial claramente sería algo muy positivo también para ese país. Finalmente no deciden dejar su candidatura por optar a la del 2031, también con una visión súper grande. O sea, Estados Unidos fue muy inteligente también en esta decisión. Lo que quiere mostrarnos también en esa candidatura, y si es que llegase a quedarse con el Mundial del 2031. Pero Brasil no la tenía fácil. Era una candidatura conjunta también que tenía Alemania, Países Bajos y Bélgica. O sea, potencias claramente los tres en el fútbol femenino. Aún así, por mayoría gana Brasil, que es un gran paso para el fútbol sudamericano. Yo estoy muy esperanzada también a lo que va a suceder en el 2027. Claramente para nuestro continente es una muy linda fiesta lo que vamos a vivir. Yo creo que además de ser algo histórico, que nunca antes ha existido un mundial femenino en Sudamérica, en el momento que está el fútbol femenino creo que fue clave que se hiciera acá. Tenemos 3 años, yo creo que es bastante tiempo también para ver el desarrollo que van a tener las selecciones de Sudamérica: Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, todos los países que van a participar o intentar llegar también a un cupo para poder estar representando a sus naciones en ese mundial. Pero claramente es una hermosa noticia, creo que era lo que necesitábamos también para potenciar y para estimular el fútbol femenino en nuestro continente. Ahora, Cocos, como tú bien lo dices, ¿no? Esta decisión va a ser muy importante, obviamente, para el crecimiento del fútbol femenino en nuestra región. Pero muy aparte de que Brasil sea la sede de este mundial importantísimo para todos nosotros, se tiene que seguir trabajando, ¿no? No solamente es el mundial y todo es bonito, ¿no? Sino hay muchas cosas que seguir trabajando, y hay uno de los temas, Coco, que también se dice mucho, y es que todavía hay muchos países, ¿no? El fútbol femenino todavía sigue siendo amateur. Es lamentable, ¿no? Que todavía sigamos viendo el fútbol femenino de manera amateur, cuando ya en otros países ya el fútbol femenino es profesional como tal, ¿no? Como el fútbol masculino. Sí, yo creo que claro, es lo que nos deja un paso más atrás todavía.
recordemos que en muchos países todavía no es profesional el fútbol femenino. Acá en Chile todavía no es 100% profesional. Recién el año pasado se aprobó una ley de profesionalización del fútbol femenino donde se da un plazo de 3 años para que los clubes puedan profesionalizar el fútbol. ¿A qué se refiere? A darles contratos a todas sus jugadoras, a todos sus planteles. Y esto ha sido periódico, o sea, son 3 años donde el primer año el 50%, el segundo año es el 75% y al tercer año, que ya es el próximo año, ya se vendría a cumplir estos 3 años, vendría a ser el 100% de sus planteles. Pero ¿qué provocó esto? Al menos acá en Chile, que equipos o clubes cerraran sus ramas femeninas. Porque si de partida dijeran, no, en verdad yo no tengo los medios, no me interesa invertir en el fútbol femenino y como no puedo profesionalizar una rama de fútbol femenino, yo cierro mi rama de fútbol femenino. Porque recordemos que hace unos años, antes de la pandemia, había un decreto, bueno, no era un decreto, tampoco era una ley, pero se pedía que los clubes que participaran en competiciones internacionales, ya sea Copa Libertadores, Copa Sudamericana, a nivel Conmebol, tenían que tener sus ramas femeninas, ¿cierto? Y eso llega la pandemia y Conmebol lo deja como estancado, así como estamos en una crisis, no le podemos exigir a los equipos que tengan una rama femenina para que puedan ir a participar a competiciones masculinas, pero esto se ha alargado hasta ahora, o sea, hay equipos que participan en competiciones internacionales y que no tienen una rama femenina porque Conmebol eso lo dejó casi prácticamente estancado. Entonces, hay una crítica constante también acá, sobre todo, con respecto a la verdadera intención de profesionalizar nuestro fútbol femenino. Si bien estamos un paso atrás, yo creo que el hecho de que el Mundial Femenino del 2027 sea en Brasil, sí va a obligar, sí va a estimular a muchas federaciones sudamericanas a potenciar el fútbol femenino y a querer llegar a participar, porque lo que habla Brasil es que va a ser una fiesta de alto nivel, o sea, estamos hablando que desde Francia 2019 todo ha ido en crecimiento. Lo que quiere mostrar Brasil en el 2027 no va a ser menor. Y eso también va a aportar y a provocar que los equipos o las naciones que llegasen a participar por Sudamérica también tengan a sus federaciones y a sus asociaciones detrás con todas las ganas y con toda la intención de ir a presentar un buen espectáculo. Así que hay pros y contras. Prefiero pensar en los pros, prefiero pensar de manera positiva y tener la certeza de que esto va a provocar que las federaciones se pongan las pilas, como se dice acá en Chile, que se motiven y que en verdad quieran de una vez por todas profesionalizar el fútbol femenino desde las primeras divisiones hasta las divisiones más bajas. Recordemos que en Argentina se juegan 4 divisiones de fútbol, acá en Chile tenemos solamente 2, en Brasil hay más de 7, entonces es muy diferente la realidad que se vive. Esperemos que este mundial equipare también las condiciones que se está viviendo, que se equiparen por supuesto para arriba con respecto a cómo se vive el fútbol femenino en Sudamérica. Claro, ¿no? Y poder ir avanzando, poder ir creciendo y sobre todo ir de la mano no solamente con la evolución del fútbol femenino en Sudamérica, sino también ir evolucionando al nivel competitivo, ¿no? Porque los otros países, con lo que nosotros mencionábamos, ¿no? Con quienes Brasil estaba peleando la posta para hacer sede, obviamente tienen un nivel impresionante en el tema del fútbol femenino, el apoyo es constante de las federaciones de cada país, ¿no? Y la inversión que hay referente a ello también, porque ahí ya no hay una desigualdad en el tema fútbol masculino con el fútbol femenino. Creo que van de la mano y lamentablemente todavía acá estamos por ese lado, ¿no? Todavía hay una desigualdad en el tema económico, hay una desigualdad de repente en el tema de difusión del fútbol femenino, a pesar, ¿no?, que esto ha mejorado y ha aumentado, porque últimamente hay muchas más televisoras o cadenas deportivas que se justamente involucran y dedican a difundir el fútbol femenino, Coco. Sí, cada vez son más. Creo que la difusión, la comunicación, todo lo que es la televisación del fútbol es muy importante también para su desarrollo. Nosotros lo sabemos como periodistas, como comunicadoras y comunicadores deportivos que estamos desde fuera de la cancha, impulsando desde hace muchos años también que esto haya pasado.
Acá tenemos ahora un canal que tiene los derechos del fútbol femenino, que se atrevió y transmite la mayoría de los partidos del campeonato nacional, cosa que hasta hace 2 años era un sueño, hoy ya es realidad, y así ha pasado también en otras partes de nuestro continente. Es importante, por supuesto, yo creo que el hecho de que Brasil sea la sede va también a estimular a los canales de televisión a querer seguir el fútbol femenino desde ya, para tratar de ponerse acorde de aquí a 3 años y llegar a cubrir de buena manera lo que va a ser este Mundial Femenino, porque claro, los otros mundiales fue Francia en Europa, el otro fue en Oceanía, Australia, o sea, mandamos a representantes, mandamos a periodistas que vayan a que cubran el torneo, pero al menos acá en Chile no hubo ni un canal que transmitiera los partidos del Mundial. Era DirecTV, era un canal pagado, era un canal que uno tenía que tener el cable operador, si no, no se podían ver los partidos del Mundial, por estar en otro continente. Entonces eso también nos dejaba un poco más atrás. La representación también que tuvieron los países sudamericanos en el Mundial, de haber llegado quizás a fase de grupo, haber pasado quizás alguno a octavo, pero haberse quedado solo ahí, ya después deja el conglomerado con lo de siempre, ¿o no? Países europeos, países potencia en fútbol femenino que siguieron adelante, y se pierde también las ganas de la gente de seguir viéndolo. El hecho que sea en Sudamérica va a potenciar a que canales tanto estatales como a lo mejor públicos, estatales, públicos, privados, de cable operador, aplicaciones, porque por ejemplo acá quien tiene el Campeonato Nacional Femenino es Zapin, y Zapin es una aplicación que tiene cable operador, pero en el fondo es una aplicación que está tratando de meterse en este mundo de las telecomunicaciones y que ha resultado muy bien, y que también hizo una apuesta con el fútbol femenino. Entonces, esto va a provocar claramente que los canales sí se interesen, que quieran estar lo más cerca posible del fútbol femenino, porque de aquí a 3 años va a haber un mundial acá muy cerca. Entonces es contenido que van a querer tener para poder difundirlo, para llenar de noticias, y con la esperanza también de que sean nuestros países los que lleguen a ese tan apreciado cupo para poder representar y poder viajar a Brasil. Claro que sí, ¿no? Eso sería lo ideal, y ojalá que así sea, que más prensa pueda difundir, más prensa pueda hacer todo lo posible por esto, ¿no? Justamente por lo que estamos hablando, y eso obviamente es la profesionalización del fútbol femenino, porque creo que ya es hora, ¿no? Con esta obtención de Brasil, que sea la sede, te muestra que sí se puede. Te muestra que con trabajo, con dedicación, y muchas veces de repente, peleando, pero de buena manera, peleando para la forma de ver que el fútbol femenino crezca, se pueden dar las cosas, ¿no? Yo creo que este es un claro ejemplo, Coco, del mundial que sea en Brasil, es un claro ejemplo que las cosas se pueden hacer siempre y cuando hay ganas y interés. Claro, eso es muy importante. Las ganas, el interés, el pensar en muchos medios, bueno, en la televisión es un negocio, ahora actualmente el fútbol también es un negocio, sabemos cuánto dinero mueve, creo que es uno de los deportes, si es que no es el deporte que más dinero mueve en el mundo, es un negocio, y me parece que no se está viendo de esa manera. Ahí quizás está el error. Hay países que han pensado en que sí, el fútbol es un negocio, y sí han potenciado su rama femenina, y le ha dado el resultado que les ha dado, y tenemos un claro ejemplo como lo es acá en Sudamérica Brasil, y lo que ha hecho Estados Unidos, que claramente es una muestra. O sea, estábamos hablando del país que más piensa con la mentalidad de negocio en el mundo, el país cuna del capitalismo que es Estados Unidos, y potencia el fútbol femenino de una manera que le vende millones de dólares en cada fecha. O sea, está claro. La diferencia es que no tenemos esa mentalidad acá en Sudamérica, nos cuesta un poquito más pensar así, pensar en el negocio. Y hay clubes que sí lo han hecho, hay clubes que se han invertido. Acá hay clubes que antes de que se les obligara a tener un contrato a las jugadoras, ya contrataban a sus jugadoras, como lo es Santiago Morning. ¿Y qué les resultó? Un tricampeonato nacional, participaciones consecutivas en Copa Libertadores, llegar a cuartos de final. O sea, funciona, da resultados. Lo que pasa es que falta inversión. La gente, no sé, los empresarios quienes manejan a lo mejor
estos grandes monopolios del deporte, les cuesta todavía un poquito más pensar en que es una inversión a largo plazo, quizás no tan a largo plazo, pero sí es una inversión que no tiene un retorno tan rápido, pero sí va a tener un retorno, porque cada vez es más la gente, las personas que se suman al fútbol femenino, que lo quieren consumir, que conocen a sus jugadoras, que conocen la historia, y eso también va de la mano, es todo un conjunto, es el empresario, es el club que quiere invertir, la sociedad anónima en este caso, que acá en Chile ya casi todos los clubes son sociedad anónima, es muy poco el club que a lo mejor todavía es del hincha, y son ellos los que tienen que invertir en concordancia con las telecomunicaciones, con los canales de televisión, en concordancia también con la misma línea que siguen las jugadoras, el tener constantemente contacto con sus hinchas, el ser más cercana, eso te lo da el fútbol femenino, no es lo mismo, es muy diferente al fútbol masculino, el fútbol femenino es mucho más familiar, y eso es lo que se tiene que lograr en esto, o sea, en conjunto conseguir que todos lleguemos al puerto y que el fútbol sudamericano se profesionalice al 100%, que lleguemos a disputar finales de mundiales, que nuestras representaciones en Juegos Olímpicos también sean de la misma manera y que demostremos también lo que hay. O sea, según la historia del fútbol, el fútbol se creó en Sudamérica. Tenemos que darle también pie a eso y poner un poquito en contexto a la gente. Ahora, Coco, el año pasado también, hablando ahorita netamente desde Chile, el año pasado se dieron los Juegos Panamericanos en Santiago, ¿no? También, si no me equivoco, hubo participación del fútbol femenino también en Santiago. Coméntanos cómo se vio, cómo se vivió y cómo fue la participación del público, ¿no? Porque también un torneo tan importante como unos Juegos Panamericanos, un torneo que involucra muchos deportistas, obviamente se tiene que tener el apoyo el apoyo del público, y obviamente esto ha sido también un trampolín, por así decirlo, para que también todo esto pueda ir creciendo poco a poco. Sí, fue una muy bonita fiesta lo que se vivió el año pasado acá en Chile, específicamente con el fútbol femenino, porque, bueno, se consiguió el segundo lugar, que no es poco, es mucho. Lo único que se lamenta y que yo lamento siempre es por qué los Juegos Panamericanos no nos dan cupo a los Juegos Olímpicos, así como lo hacen en el fútbol masculino. Es lamentable, tiene que haber un preolímpico, acá se trabaja de esa manera el fútbol femenino y es muy triste porque debería ser por esos méritos que se llegase a estos Juegos. Si fuera así, estaríamos ahora, claro, pensando en lo que podría ser París 2024, ¿no? Que ya estamos a un mes prácticamente de que comiencen los Juegos Olímpicos. Acá se vivió una fiesta con el fútbol femenino, se desató nuevamente. Recordemos que la Copa América nosotros la tuvimos en el 2018, se hizo en La Serena, y eso abrió una puerta también al fútbol femenino acá en nuestro país. Si bien ya se jugaba hace muchos años, se conocía, la jugadora, siempre teniendo como referente a nuestra capitana Christiane Endler, pero el 2018 sí fue una puerta y se abrieron puertas, ventanas, portones, todo para que el fútbol femenino pudiera entrar de lleno al público. Y eso se demostró con los estadios, cómo se llenaba la portada, cómo se vivió también ese certamen acá en Chile. Y ahora con los Juegos Panamericanos fue lo mismo. Tuvimos un par de complicaciones, sabemos qué pasó, fue noticia a nivel internacional también lo que se vivió con el tema del caso Porteras, que perdimos a Christiane Endler previo a lo que iba a ser esa final de los Juegos Panamericanos. Se tuvo que ir Antonia Canales también a España porque ya, claro, había pasado como la fecha del permiso que ella tenía con su club y nos quedamos prácticamente sin arquera, donde tuvo que ser una jugadora de campo la que se pusiera los guantes, una jugadora de campo que es una de nuestras referentes, una de nuestras jugadoras históricas, que es María José Urrutia, que se lució, o sea, nada que decir, pero también eso hizo que se viera que fuera más llamativo, o sea, lo que nos tuvo que pasar, cómo tuvimos que llamar la atención. Fue muy bonito, a pesar de todo, de todo lo que es las críticas que se vivieron, las críticas hacia la federación, las críticas hacia los tiempos, las críticas hacia la organización también, a cómo se coordinó todo con respecto a nuestra selección, pero fue una bonita fiesta. Fue un bonito espectáculo para la gente, se vio mucha gente con su familia, se vio mucha familia en los estadios,
muchos niños, muchas niñas buscando también a sus ídolas, tratando de estar cerca de ellas, de pedirle un autógrafo, de pedirle una foto, cosa que si bien en el 2018 se vio con la Copa América, ahora fue mucho más, porque además fue en la capital, fue en Santiago, esto se llenó, o sea, ese mes que tuvimos los Juegos Panamericanos fue impresionante cómo cambió todo en Santiago, así que fue muy bonito, también creo que fue algo muy positivo para nuestro fútbol femenino, que estuvo manchado, siempre pasan cosas, lamentablemente no puede ser todo perfecto, pasó el tema del caso Portera, pero se quedó al final, el podio fue para Chile, se quedó con el segundo lugar y eso es algo que va a quedar en la historia de nuestro fútbol femenino para siempre. Y eso hay que saber aprovecharlo, ¿no? Saber aprovechar las buenas oportunidades que dan estos torneos que se pueden realizar, ¿no? Y obviamente, y nuevamente lo repito, ¿no? Esta oportunidad que se le está dando a Brasil, y no solamente a Brasil, sino a todo Sudamérica para que se pueda ver qué calidad tenemos, no solamente de futbolistas, sino la calidad en el trabajo, ¿no? En el apoyo que se le está dando a las chicas, en el apoyo que se viene realizando día a día y con diversos colegas también de distintos países que están viendo, están dando todo de sí por que el fútbol femenino pueda crecer, ¿no? Pueda crecer. Y también esto nos abre una puerta importante, Coco, ¿no? Que no solamente Brasil, que de repente más adelante puede ser Brasil conjuntamente con otro país de nuestra región, ser también nuevamente o poder postular para hacerse de un próximo mundial, ¿no? Que abre muchas posibilidades y muchas puertas esto. Sí, es la idea, o sea, la idea principal aquí es que ya abriéndose la puerta con Brasil puedan venir candidaturas en conjunto, pueda ser Colombia, pueda ser Chile, pueda ser Argentina, si se postuló para un mundial masculino, ser sede en el 2030 y finalmente se desertó, ¿por qué no intentarlo con el fútbol femenino? O sea, creo que es una oportunidad que está ahí y que puede ser muy, muy valiosa también para lo que quiere la FIFA, porque la idea no es tampoco potenciar el desarrollo solamente en un continente. Sabemos lo adelantado que está Europa, toda la historia que tiene con el fútbol femenino. También tenemos que potenciar las otras federaciones. O sea, Conmebol, a pesar de todo, ha hecho las cosas bastante bien con el fútbol femenino. Trabaja en conjunto con la FIFA, está siempre tratando de potenciar. Nosotros el año pasado nos tuvimos un seminario acá en Chile, donde tuve el honor de ser invitada por UEFA y por Conmebol, que fue fútbol para mujeres, solo para mujeres, y donde se hablaban y se mostraban muchas cosas que normalmente no se ven y que no se cuentan, que es todo lo que intenta o todo lo que realiza Conmebol para potenciar el fútbol femenino. Tenemos los torneos de evolución, hay torneos escolares que se hacen a nivel sudamericano y que siempre están tratando de llevar a la vanguardia el fútbol femenino, tratando de potenciarlo, tratando de difundirlo, de visualizarlo, de visibilizarlo, que es lo más importante, y de tratar de formar a las nuevas generaciones, porque ojo, son muchas las jugadoras que tenemos, y yo creo que eso pasa a nivel sudamericano, que son jugadoras que ya están quizás en sus últimos años de fútbol profesional. Muchas se van a dedicar a entrenar, muchas se van a dedicar a la gestión, pero tenemos que pensar en las generaciones venideras, en quienes van a seguir. Entonces ahí está yo creo que la tarea más grande, el seguir potenciando, y eso lo tiene que hacer claramente, en nuestro caso, Conmebol, que me consta que lo intenta. Yo sé que es difícil, porque son mundos que están completamente dominados por los hombres, y tampoco quiero sonar ni feminista ni nada de eso, pero es realidad que cuando hay poca mente femenina, claramente no se va a avanzar tanto en ese ámbito femenino. Entonces a lo mejor equiparar también eso, meter gente que quiera estar ahí aportando, no necesariamente mujeres, sino que también hombres, pero hombres que crean en el fútbol femenino, porque eso es lo difícil, es encontrar esa equidad en el periodista, en el gestor, en el representante, que no solo quiera irse por el fútbol masculino, sino que también vea la oportunidad con el fútbol femenino y busque seguir abriendo esos caminos y seguir aportando también a que el fútbol femenino avance, crezca y sea cada vez más cercano a lo que se hace en Europa.
Así es, Coco, eso es lo que se quiere. Ojalá que se siga apoyando, apostando y obviamente creciendo con el fútbol femenino aquí en la región. Y nuevamente, no, este es un premio no solamente para Brasil, sino también para todos nosotros. Y eso nos abre las puertas que se tiene que seguir creciendo, se tiene que seguir apoyando y darle la importancia necesaria, ¿no?, al fútbol femenino. Coco, yo te agradezco muchísimo este tiempo que me has brindado para hablar un poquito de esta postulación de Brasil, la sede, la obtención de la sede y también lo que viene sucediendo en Chile con el fútbol femenino. Y obviamente, ¿no?, como ya lo hemos dicho y lo repito, esto va a abrir nuevas puertas, nuevas ventanas para que en Sudamérica pueda estar a la par como está en otros continentes referente al fútbol femenino, ¿no? Exacto, eso es lo más importante. Yo creo que parte importante de la decisión también de Brasil de ser candidato y de quedarse finalmente con la sede del Mundial Femenino 2027 es esa, es potenciar el fútbol sudamericano, es sumar para arriba, es equipararlo lo más posible con lo que se hace en Europa, es ir a competir, llegar a semifinales de estas copas mundiales, mostrar la calidad que existe el fútbol sudamericano. Es muy diferente al fútbol europeo y eso se nota, uno lo ve. Bueno, yo me doy cuenta cuando veo las competiciones europeas, todo lo que es la Bundesliga, la liga francesa, la liga española, que es muy diferente a cómo se vive acá el fútbol. En Sudamérica el fútbol es mucha garra, es mucha pasión. Son otras las cosas que llevan, que arraiga este fútbol. Entonces, yo creo que eso también es mostrárselo al mundo. Va a ser muy importante lo que se va a vivir en Brasil. Creo que no había mejor sede para el primer mundial en Sudamérica que no fuera Brasil. Creo que fue muy acertado y yo creo que por esa misma razón también se gana la candidatura. Son más de 100 los votos que recibe Brasil. Es por esa situación, porque es Brasil. ¿Quién mejor que Brasil para albergar el primer mundial sudamericano femenino y abrir las puertas para lo que se venga? O sea, nosotros de ahí tenemos el piso para seguir avanzando, para quizá en 2 o 3 ediciones posteriores o la posterior, si es que no llega a salir Estados Unidos, sea también en Sudamérica. Lo bueno que, claro, si es Estados Unidos también es en América, se quedaría acá, pero seguir potenciando en Sudamérica el ser sede de este tipo de competiciones le da mucho más auge al crecimiento del fútbol femenino, que es lo que necesitamos ahora, y tenemos 3 años para que esto avance, y yo creo que va a ser muy fructífero, muy positivo lo que se va a vivir, y lo vamos a disfrutar un montón. Es muy apasionante para nosotros los comunicadores, yo creo que lo comparte Santino conmigo, que también fue una muy bonita noticia el saber que sí fue Brasil el que se queda con la sede, y que es mucho más fácil también para los periodistas, que se nos hace muy complicado el cubrir el fútbol femenino, y el tenerlo tan cerca también va a ser muy, muy importante para nosotros, para seguir haciendo historia, para seguir mostrándolo al mundo y para ir mejorando también en cómo se cubre el fútbol femenino a nivel internacional. Así es, Coco. Coco, yo te agradezco muchísimo este tiempo que me has permitido hablar contigo sobre la elección de Brasil como sede del Mundial. Y nada, a seguir, ¿no? A seguir trabajando por la mejora del fútbol femenino, y qué gran oportunidad tenemos con este Mundial que se va a desarrollar en Brasil. Coco, yo te agradezco muchísimo nuevamente y espero estar enlazado en otra oportunidad para seguir hablando de fútbol femenino y lo que viene haciendo también Chile, ¿no?, referente al fútbol femenino de allá también. Sí, cuando quieran, yo feliz, me encanta hablar de fútbol femenino, me encanta también que la gente de todas partes de nuestro continente y del mundo conozca también cómo son nuestras realidades, así que muy contenta, gracias por la invitación y cuando quieran, yo feliz. Listo, Coco, un fuerte abrazo, cuídate y ya Igualmente. Estamos en contacto para seguir hablando de fútbol femenino. Un abrazo. Chao. Bien, amigos, ha sido Coco Estadella, ella es periodista y narradora deportiva desde Chile. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.